Muy buenos días a toda la comunidad. En el día de hoy les traemos un nuevo programa. Soy Sebastián Meriño, kinesiólogo del Centro Diurno Comunitario La Vida es Bella de la comuna de Los Sauces. Y en el día de hoy tenemos dos grandes invitados que nos acompañan desde el CEFAM de nuestra comuna, la señorita Karen Gubelín y el caballero don Gabriel Muñoz, los cuales son estudiantes en práctica que están realizando su internado acá en el CEFAM de nuestra comuna. Señorita Karen, don Gabriel, cuéntenme un poquito de qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de lumbalgia, que previamente se conocía como lumbago. Así que, comenzando como por qué es el lumbago, estaríamos hablando que es un dolor que se presenta en la zona lumbar, o más conocida como la espalda baja, que se puede presentar más comúnmente por una contractura muscular. Eso es como lo más común. También pueden haber otras enfermedades que afecten a esas zonas, como algunas hernias o artrosis, que puede afectar igual. El lumbago igual puede ser algo agudo o crónico. Generalmente se produce de una forma aguda que dura menos de 4 semanas y que se puede aliviar hasta en unas 6 a 8 semanas, no más de eso. Si ya sobrepasan las 12 semanas, estaríamos hablando ya de una lumbalgia crónica que ya requeriría más estudio, ya que esto uno lo diagnostica mediante una forma clínica, con el examen clínico más que nada. No necesita otros exámenes a menos que sea algo que se cronifique, donde ya podríamos pasar a pedir radiografía o alguno ahondar un poco más en el diagnóstico. Examen de imagen, ¿cierto?, para clarificar el diagnóstico. Hablando también de la lumbalgia, ¿cierto?, ¿a qué personas, a qué población generalmente afecta este tipo de patología? Bueno, el lumbago afecta principalmente a personas jóvenes en edad laboral, de entre 20 a 50 años. Generalmente se afecta a personas con sobrepeso, que llevan una vida sedentaria y que además realicen trabajos que impliquen agacharse muchas veces, levantar objetos pesados como de una manera rutinaria, de todos los días. Por ejemplo, ordenando la leña, trabajando con niños en los jardines, cuando uno levanta repetidamente, y hacer ese horario igual, pues esa posición igual puede generar un lumbago. Claro, la mala higiene, ¿cierto?, que mantienen las personas durante su trabajo implica, ¿cierto?, un factor de riesgo para poder padecer el gran conocido lumbago, ¿cierto?, la lumbalgia. Incide, ¿cierto?, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestros quehaceres, ¿ya? ¿Qué tan común es en la población que presente este tipo de patología? Bueno, de hecho, esta es una patología que es muy prevalente en la población. Aproximadamente 80 o 90% del total de las personas va a padecer o ha padecido un cuadro de lumbalgia alguna vez en la vida. Incluso estas personas que ya padecieron un cuadro puede volver a repetirse, como en aproximadamente un 90% de los casos vuelve a tener una lumbalgia alguna vez en la vida. De hecho, un dato como importante es que una de las primeras causas de ausentismo laboral, como habíamos hablado previamente, al ser una contractura muscular en la espalda, produce mucha discapacidad laboral porque no pueden pararse derechos, les cuesta caminar, produce dolor. Por lo tanto, una de las primeras causas que hace faltar a las personas al trabajo. Exacto, incapacita, ¿cierto?, llevar a cabo la función de la persona que para llevar a cabo su trabajo. Generalmente pasa, como decías tú muy bien, Gabriel, que pasa con las personas que transportan carga. Por lo mismo, hace poco, hace un par de años ya se modificó la ley del transporte de carga de las personas, se disminuyeron los pesos, ¿cierto?, que puede cargar una persona en particular. ¿Ya? ¿Cómo se puede reconocer esta patología? ¿Cómo puedo diferenciarla en cuanto a cualquier otra dolencia en nuestra espalda, ¿cierto? ¿Cómo puedo decir yo tengo lumbago, tengo lumbalgia? Se puede reconocer ya que el dolor afecta a la espalda baja y aparte incapacita al paciente, o sea, el paciente con lumbago no va a poder pararse derecho. Pero también hay ocasiones, en una minoría de casos, donde este dolor que está en la espalda baja viene acompañado como un dolor electrizante en las piernas. Bueno, en este caso nosotros como médicos tenemos que realizar un examen físico
buscando y haciendo maniobras y pruebas para saber si está comprometido el nervio ciático. Bueno, el nervio ciático es un nervio que pasa por la zona lumbar y que también por la parte trasera de los glúteos y piernas. Bueno, esto más que nada lo hacemos para, claro, saber si el origen del dolor es una contractura muscular o otro tipo de problema que necesite más estudio. Pero volver a decir también que el lumbago principalmente se produce por contractura muscular. Exacto, ¿cierto? Es una patología súper general, como lo dice su propio nombre, lumbalgia es prácticamente cualquier afección, cualquier dolor que nosotros sentamos en la zona lumbar, entonces pueden ser varias las causas de este problema, ¿cierto? Y como bien mencionabas tú, identificar cuál es la raíz del lumbago es muy relevante, ya que podemos descartar, ¿cierto?, con el examen que tú decías, si es que puede ser una hernia, por lo mismo que puede haber una pérdida de sensibilidad tanto en nuestras extremidades inferiores, ¿cierto?, aparte del dolor en la zona lumbar, así como también puede haber un pinzamiento a nivel de cadera, ¿ya? Entonces es muy importante diferenciar cuál es el origen, ¿cierto?, de la patología para poder nosotros, ¿cierto?, atacar y enfocar la rehabilitación, ¿cierto?, al origen de esta patología. Como hablamos de cómo reconocer si es que es un lumbago o no, ¿cómo puedo reconocer si el lumbago es grave? ¿Cómo sé si tengo que ir a médico? ¿Cómo sé si tengo que acudir a otra persona? ¿Qué me aconsejan ustedes para poder decirle a la población? ¿Es recomendable ir donde un especialista para diferenciar si es que es un lumbago grave o solamente con hacer reposo basta? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, la principal causa de la lumbalgia es por una contractura muscular, pero no es en todos los casos. Hay casos en que, como bien decían, puede ser por hernias, por artrosis o puede dar un síndrome como de la cauda-equina que se llama, que es la compresión de unos nerviecitos que pasan por el canal nodular. Entonces esas cosas ya indican algo más grave. Entonces hay algunas cosas que llamamos banderas rojas, que por ejemplo, si asociado a ese dolor lumbar tienen fiebre, que indique que esté cursando un proceso infeccioso, o tengan un dolor muy intenso que no se calme con nada, o tengan por ejemplo la zona de la pelvis adormecida, que no puedan ir al baño a orinar o a defecar, aunque quieran, pero el cuerpo no les dé, es porque se pueden estar afectando otras estructuras que es importante ir a urgencias en ese caso. Pero por ejemplo, si es un dolor que ya lleva varios meses, por ejemplo, como previamente decía, una lumbalgia crónica, también tienen que acudir a médicos, no de manera urgente, pero sí tienen que acudir para ir viendo más detalladamente. También si tienen algún antecedente de algún cáncer las personas, o una pérdida de peso muy significativa en poco tiempo, también tienen que acudir a médico para ir revisando caso a caso. La cosa es quedarse que no es una patología urgente en su mayoría, pero sí hay que estar atenta a las cositas que les dije anteriormente para ver si acudir a urgencia, acudir a médico o es algo que se puede pasar en casa. Como consejo para la población, ¿qué puedo hacer en casa para disminuir el dolor, ¿cierto? Disminuir la sensación de atacar la agudeza de la patología, ¿cierto? ¿Cuáles son los consejos que ustedes le dan a la gente que no identifica estos signos y síntomas que diferenciadores de otra patología y que se queda en su casa haciendo reposo? Mira, bueno, para disminuir el dolor, lo principal es reposo en casa, unos 3 días, idealmente con un guatero caliente, que puede ser de agua, semillas, colocarlo en la zona dolorosa, en este caso en la espalda baja, más que nada para relajar la musculatura y así aliviar la contractura. También podemos pedirle a algún familiar, amigo, que esté en la casa o su pareja, que le pueda hacer un masaje igual en la zona para aliviar la contractura también. Perfecto, ¿cierto? Entonces, como medio de fisioterapia, si se puede decir, podríamos usar el calor para vasodilatar la zona y disminuir el dolor local, ¿cierto? Y como factor protector para poco educar a la población, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Qué le pueden aconsejar a la gente de cómo prevenir la lumbalgia? Bueno, para prevenir hay dos como grandes áreas. Una es el fortalecimiento de la musculatura de la espalda. Hay diversos ejercicios. Uno como bien típico es colocarse en posición de perrito
y levantar el brazo derecho con la pierna izquierda y luego al revés, brazo izquierdo, pierna derecha. Y así es un ejercicio que fortalece harto la espalda. Igual en internet hay varias maneras de ejercitarse, la idea es siempre mantenerse activo y ejercitar esa zona especialmente para prevenir estas cosas. Y otro como gran consejo que es la prevención de algunos movimientos que en realidad todos tendemos a hacerlo mal. Para recoger una cosa, uno como es medio flojo se agacha encorvando la espalda, y eso no hay que hacerlo independiente sea una carga pesada o una carga liviana, porque a la larga va desgastando. Entonces siempre flectar la cadera, flectar las rodillas, agacharse con la espalda derecha al levantar un bebé, al levantar una caja o al hacer aseo, aspirar, barrer, siempre con la espalda derecha para prevenir estas cosas. Exacto, muy buenos los consejos entonces para tenerlo en consideración, para llevarlo a cabo en el hogar en caso de cierto sentir o evidenciar, ¿cierto?, que tenemos alguna dolencia en la espalda baja, ¿cierto? Generalmente el músculo que se afecta es el cuadrado lumbar, ya un músculo bien pequeñito que tenemos a ambos costados de nuestra espalda baja. Generalmente se afecta porque es un músculo que nos permite mantenernos de pie, ¿ya? Es un músculo que está en constante contracción, manteniendo el tono muscular, ya manteniéndonos erguidos, y al nosotros demandarle mayor ejercicio, mayor trabajo, el músculo se fatiga, ¿ya? Entonces, por eso se produce la contractura generalmente del cuadrado lumbar. Hay, como decía acá, hay varios videos en YouTube que pueden llegar a educar cómo poder hacer los ejercicios. También les aconsejo realizar un estiramiento de la musculatura de la espalda, sobre todo del cuadrado lumbar, ¿ya? Para poder así aminorar los síntomas y también poder prevenir un poco estas patologías. Encantado de poder haber estado con ustedes, chicos. Un gusto poder educar a las personas, ayudarles un poquito en las dudas que tienen, ¿cierto? Aclarar también ciertos puntos. No sé si quieren dirigirse a la población y decirle algunas palabritas antes de despedirse. Sí, obvio. Muchas gracias igual por su atención. Esperamos que les haya servido aquí con mi compañero. Cualquier consulta, duda, está el equipo PIRI siempre tratando de trabajar con la comunidad. Somos integrantes del PIRI. Y cualquier cosa, que si tienen dudas, siempre pueden pedir una horita para asistir a médico cuando tienen alguna dolencia. Siempre está disponible todo. Así que eso. Muchas gracias, chicos, por haber asistido el día de hoy. Espero que no sea la última oportunidad de que eduquemos a la población y lo esperamos para un nuevo programa. Muchas gracias.